En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el verso 39. Dice así la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lean ustedes, hermanos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea Dios. Vamos a meditar sobre esas tres primeras palabras. Y no entendieron. Amén. Es un pasaje que está en tres tiempos. El tiempo en los días del Señor Jesucristo, cuando Él mismo expresa estas palabras, hablando de los días de Noé, los tiempos de Noé, los días antediluvianos, y el tiempo nuestro, porque dice, y no entendieron, tanto aquellos como los de los días de Jesús y como los de nuestros tiempos, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, que todavía no ha sucedido. Estamos esperando el rapto, que el Señor venga por la iglesia, por los fieles, por los que hemos abandonado y dejado el mundo y su pecado y su maldad y nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Y luego, cuando ya se lleve la iglesia, a los 7 años viene a este mundo Él mismo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es el tema? Y no entendieron. El hombre no entiende porque no quiere entender. No es que no sea capaz, no que no tenga capacidad de entender, la tiene, Dios la da. Pero Dios mismo la quita cuando el hombre no quiere. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces tiene los ojos buenos y ve menos que un verdadero ciego que tiene los ojos dañados. Amén. Mateo capítulo 13, el verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón se ha engrosado. Por eso es que no entienden. Amén. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Amén, hermano. Y ciega sus ojos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Alabado sea Dios. Como han engrosado, han llenado el corazón, han henchido el corazón de pecado, de maldad, de placer mundanal, entonces, aunque tienen oídos buenos, no oyen, ojos buenos y no ven, entonces no van a poder ver, no van a poder entender, Dios no va a poder sanar su alma, y no van a poder ser salvos. Eso le pasó a los antediluvianos. Por eso dice el Señor, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Porque no entendieron, porque no quisieron entender. Tenían los recursos necesarios para entender, principalmente la palabra de Dios predicada por Noé. Amén. Pero ellos no quisieron oír eso. Les pareció basura. Les pareció obsoleto, les pareció innecesario, les pareció ridículo, les pareció como que no encajaba en su mundo, cargado de maldad, de violencia, como dice el Génesis capítulo 6, que la tierra estaba llena de violencia. Amén, hermano.
Esta palabra se cita de Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, que dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón se entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mire bien, hermano, si usted analiza el capítulo 6 de Isaías, en los primeros versículos del 1 al 9 al 8, está hablando de la venida del Mesías. Dios está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo fue el único hallado que dijo: heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesucristo. Y dice la palabra: y dijo, anda y di a este pueblo. Él vino a predicar la palabra. Recorría las ciudades de Galilea, de Samaria, de todo Israel. Lo recorrió Jesús, predicando, enseñando. Pero ¿por qué dice engruesa sus oídos? Engruesa su corazón para que no oiga, para que no vea. Porque hay un pueblo que no quiere oír, hermano. Hay un pueblo que no quiere hacer caso. Por mucho que Dios se esfuerce, imagínense, envió a su propio hijo a morir en la cruz y a predicar, y no entienden, no oyen. La gente no le importa, hermano. A la gente no le importa lo que estamos haciendo en este momento aquí, mire, a ellos no le importa. Pero vaya a ver usted más tarde allá arriba y verá que ahí se entienden todo. Y se fajan y se sudan y se mojan y aceptan lo que sea. Pero lo de Dios lo rechazan. Y con ellos mucho pueblo de Dios va detrás. Y mañana, pasado mañana, en el momento de Dios, envía un juicio, envía un azote, envía una carga sobre las personas. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No quieren oír. No quieren ver las cosas como Dios quiere que las veamos. En Marcos también se cita este pasaje. En el capítulo 4, en el verso 12 dice: para que viendo, vean y no perciban. La capacidad de percibir que tiene el hombre, superior a los animales, a otras creaciones, a otras criaturas de Dios. Entonces se va a perder porque no quiere usarla para lo bueno. ¿Ve? Y oyendo oigan y no entiendan. Amén. Como dice ahí, y no entendieron. Y no entiendan, para que no se conviertan. Hay gente, hermano, que no se convierte no porque no quiere, es porque ya Dios les negó eso. Por su actitud, por su comportamiento, por su forma de ser, por su pecado, por su maldad. Es como Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? ¿Quién es? Una actitud arrogante, soberbia. Por hoy lo hundió en el mar, lo mató. Mira, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué tremendo, hermano. Y así la gente: no, Dios es amor. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, a sus hijos no, pero a los pecadores sí. Dios mismo le dice al Señor Jesucristo: engrosa el corazón de este pueblo para que no entiendan, para que no se conviertan, para no perdonarle los pecados. Y ojo, hermano, que eso es más factible en aquellos que ya han oído, ya conocen de Dios. Lucas capítulo 8, verso 10.
Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Le está hablando el Señor Jesucristo a los discípulos que se habían arrepentido, se habían convertido al Señor, le seguían. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Dios es amor, pero también es fuego consumidor sobre sus adversarios. Amén, hermano. El asunto está en que el corazón del hombre se ha engrosado, o sea, se ha dado al placer. No le importa a Dios, ni lo que Dios pueda pensar, cuando no es que dicen que no existe. Van más allá, no solo no le importa, dicen, no, es que Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces ellos pueden vivir como viven, de la manera en que viven. Amén. Entonces mire lo que responde la palabra de Dios. Juan capítulo 12, verso 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire que no es un versículo nomás, no es un solo pasaje en un solo evangelio, como para sacarlo de contexto y decir, no, es que eso está mal interpretado. Aquí no hay interpretación alguna. Es lo que la Biblia dice, y está por toda la Biblia. Amén. Hechos capítulo 28, el verso 26 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Mire que no es que no tengan la capacidad, es que ellos cerraron, no es que dice la gente así comúnmente, dice, le lavaron el corazón, le lavan el cerebro. ¿Ve? No quieren oír, cierran los ojos, como dice aquí, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Porque es que el que entiende, hermano, se convierte y el Señor lo sana, lo salva, le da vida eterna, lo bendice, lo guarda. Mientras viene Cristo por su iglesia, lo lleva de la mano por este mundo difícil de transitar, pero que con Cristo todo lo podemos. A su nombre sea la gloria, hermano. Romanos capítulo 11, verso 8 dice: como está escrito, Dios les dio, ¿quién? Mire, hermano, que la Biblia hay que leerla, como les decía hace un rato, entendiendo lo que está diciendo, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, a razón de qué. Mire bien, vea, como está escrito, Dios les dio, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso no es para solamente un grupito, un pueblo. No, es que esa gente era muy mala. Porque la gente se escuda en los que son más malos que ellos. Pero el Señor Jesucristo dice que los que murieron allá en la torre, cuando cayó la torre de Siloé, pensáis vosotros que eran más pecadores. Dice, os digo no, dijo el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ve? Entonces no es cuestión así como la gente quiere salirse por la tangente. Amén. Dios anunciaba a Isaías, al profeta Isaías, cuál sería el triste resultado de su predicación. Y a través de hacerlo al profeta Isaías, lo estaba haciendo también con el Señor Jesucristo. Un pueblo que no haría caso,
Amén. De su mensaje. Los judíos no hicieron caso. Por eso vino, gloria a Dios, la salvación a los gentiles. Porque el pueblo se había endurecido, se había engrosado su corazón. Amén. Se endurecería. El profeta está diciendo, ese pueblo se va a endurecer. Así fue el pueblo a quien Cristo predicó, y así es el pueblo hoy en día. Porque el Señor dijo, si oyen la palabra que yo les he hablado, oirán vuestra palabra. Y si no la oyen, la que yo predico, tampoco van a oír de ustedes. Siempre va a haber un pueblo dispuesto a agradar a Dios, a sacrificar lo que sea, a entregar o a dejar lo que sea por agradar y servir a Dios. Pero también siempre habrá un pueblo que va a endurecer su corazón. Pablo dice que no es de todos la fe. Amén, hermano. Entonces, la capacidad de percepción espiritual es lo que cuenta aquí. ¿Percibe o no? ¿Tiene la facultad, el poder o no? Si la tiene, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no la tiene? Amén. Esa capacidad siempre va a venir. Por eso habla tanto estos pasajes de los oídos y de los ojos. Son los medios que Dios dio. Por eso en la Biblia se repite muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros somos capaces, estamos facultados por Dios para una percepción física. Por eso usted ve, vemos, sentimos, nos damos cuenta del mundo en que vivimos, cómo funciona. Tenemos órganos para ello, maravillosos. El ojo es una maravilla, hermano. Por algo el único que lo puede hacer es Dios. Amén. Pero con todo y eso, estos órganos de percepción física son limitados para otras cosas. Amén. Para las espirituales. El oído no percibe ciertos sonidos, aún en lo material. Hay sonidos que el oído no permite, como el radio. Mire, hay un silbato por ahí que lo suenan y no se oye nada. Nosotros no oímos nada, pero los perros lo oyen. Ellos lo oyen, ¿ve? Asimismo, los ojos no ven más allá de cierta distancia y no ven ciertas cosas. Como por ejemplo, como hacen los rayos X. Con los rayos X se pueden ver cosas que no se ven con los ojos, ¿verdad? Entonces, hay en ciertos animales algunas cosas que son mejores que nuestros sentidos, órganos de percepción, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la capacidad de percepción espiritual. Que ese es el tema que se está tratando ahí, que el hombre la perdió, que mucho pueblo la perdió. Y dice el Señor, y no entendieron porque perdieron esa capacidad de percepción. Amén. Y en eso consiste nuestra superioridad sobre la bestia, sobre los animales. Percibimos la verdad. Estamos capacitados y facultados para percibir la verdad. Podemos conocer a Dios. Podemos comunicarnos con Él. Somos seres morales. La Biblia nos representa al primer hombre en íntima comunión con su Creador. ¿Ve? Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos dotó de una sabiduría, nos dio unas facultades especiales, amén, únicas en su creación, amén. Y en su misma revelación lo hace posible
a través de la revelación bíblica y de la misma naturaleza, deja ver que hay en nosotros una capacidad de percepción especial. Lo que pasa es que el ser humano y el creyente tiene que estar atento. Esas facultades tienen que estar despiertas. Porque cree que el Señor Jesucristo dice: alzad vuestros ojos y mirad que ya los campos, alzad vuestros ojos para el día de la venida del Hijo del Hombre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está diciéndonos que estemos atentos. Como dice también Santiago, que atentos a la perfecta ley. Pero si usted, mientras estamos predicando la palabra, está mirando para el techo, está pensando por ahí en otra cosa, no está bien en lo que ha venido a hacer al culto, no va a entender cosas, hermano. No va a ser posible que se le revelen cosas que Dios quiere revelar para que captemos, para que percibamos por esa capacidad y facultad que Él mismo nos ha dado. Por eso en el Salmo 119 dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra fue un mecanismo que Dios dejó, que Dios dio a la iglesia, que Dios dio al hombre para percibir, para tener los medios de percepción espiritual y conocer la verdad y conocerlo a Él y poder tener comunión con Él y ser salvos a la final. Amén, hermano. Es inútil para el ojo sin la luz. Si no hay luz, el ojo no puede ver, ¿verdad? Para el oído, si no hay sonido, si no hay palabra, ¿qué va a oír? Por eso es que la redundancia allí uno dice, hay redundancia, el que tiene oídos para oír, claro, ¿y para qué son los oídos? No siempre son para oír. A ver, los tenemos ahí como de lujo, para colgar las gafas en la orejita. Hay que estar atentos, concentrados. Amén, hermano. Hay un mundo espiritual que Dios quiere que conozcamos y nos lo ha revelado. Y será culpa nuestra si no percibimos lo de ese mundo espiritual. Si nos perdemos, no va a ser culpa de Dios, sino nuestra. Por falta de atención. Por eso Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice también: es necesario que tengamos más diligencia en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ven? La falta de percepción. Y la falta de percepción por no utilizar los medios que Dios nos dio. Porque engrosamos el corazón de otras cosas materiales, el placer mundanal, el pecado, la maldad, las cosas pasajeras de este mundo, como dice allá en Tito, los deseos mundanos. A eso le prestamos toda la atención muchas veces que le debiéramos a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Mire, Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Sí ven? ¿Sí se da cuenta la claridad de este pasaje de la palabra? Dios nos dio facultades y nos da la forma de percibir, nos da los medios y nos manda la palabra, también el sonido. Como decíamos, si no hay sonido, si no hay palabra, los oídos no sirven, pero nosotros tenemos espiritualmente oídos para oír. Mire, Él se los manifestó, Dios mismo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí ve? El hombre no tiene excusa, hermano. Dios, es que Dios no me dio, que yo no entendí. ¿Por qué no entendió? Dios no me dio la capacidad. Mentiras.
no tienen excusa. Podía ser entendida, Dios dio los recursos, Dios reveló, pero no tienen excusa. Dios va a empezar, hermano, a disciplinar y castigar a su pueblo que se ha dado al placer y al modernismo. No, que es que eso no tiene chiste, que eso no es pecado, que eso es extremismo, que eso es exageración. Y se han dado bajo esa cobertura, bajo esa aparente justificación de que no tiene mucho chiste y que no es gran cosa, se han dado al modernismo. Dios va a empezar a poner su mano, como ya lo ha hecho con el mundo. Y ahí está también el pueblo cristiano. ¿Usted cree que qué es el coronavirus? ¿Usted cree que qué son esos tsunamis, esos terremotos, las guerras que vemos hoy en día? ¿Usted qué cree? Eso es cumplimiento preciso, con exactitud, de la palabra de Dios para castigar y disciplinar al hombre. Eso no es un invento de Satanás que para menguar la población y que yo no sé qué cuentos. Que es que el diablo que ganó y que allí. No, señor, es Dios. Porque su pueblo no quiere entender, no quiere percibir, se niega a sus propios criterios. No, es que a mí me parece, yo creo que es así y me parece que es así. Eso fue lo que le pasó a Adán. Prescindió de Dios. Yo no necesito a Dios, yo sé también cómo son las cosas, yo puedo aprender esto, yo puedo hacer esto. Seréis como dioses, y se la creyó. El diablo le sigue vendiendo la misma idea a la gente de hoy, hermano. Ustedes son dioses. Eso que dice la Biblia no sirve. Amén, hermano. Pero el hombre tiene capacidad de percibir la verdad, hermano. Aún los animalitos, hombre, es que los animalitos, dos gaticos pequeñitos se meten debajo del calor de una gallina y dicen, gracias a la libertad de género, ¿cómo es que dice? Más bien vamos a hacer pollos. Por la igualdad de géneros. Entonces vamos a escoger más bien ser pollos. Los dos gaticos se meten ahí debajo de la gallinita. Así está la gente, hermano. No quieren. Se han dado, hermanos, que mire, venga, miremos Romanos capítulo 1. Venga, un momentico. Para que usted vea cómo se ha engrosado el corazón del pueblo, de la gente, del hombre. Mire, vamos a leer desde el verso 18. Romanos 1:18, mire. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oigan, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Profesando ser sabios, se creen más sabios que Dios, más inteligentes que el Espíritu Santo. Y yo, no, es que es así, yo nací, esos son genes, yo nací así. No, señor, se hizo así, no quiso entender. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La razón. Se engrosa el corazón de concupiscencia, de laxivia, de pecado.
fornicación, adulterio, mire, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así es que se llama eso, pasiones vergonzosas. Amén. Pues aún, oiga, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, lo bíblico, lo divino, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. ¿Cómo percibe o describe usted esa palabra? Se encendieron. Engrosó. Se aumentó, se hinchó, se llenó. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el pago, la recompensa de su extravío, de su maldad, de su laxivia. Esa es la recompensa. No entender la verdad de Dios y darse a esa lujuria y a esas pasiones vergonzosas como si fuera lo correcto, mire. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escúcheme bien, ¿usted cree que alguno de esos que en las noches están reuniendo allá arriba, dados al placer y a la laxivia como estos, creen que tienen en cuenta a Dios en alguna cosa? La Biblia lo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fue culpa de ellos. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y oiga bien, vea, mire el engrosamiento. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, en algún momento entendieron, porque Dios los facultó para eso, pero no quisieron. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Qué tremendo, man. Se engrosó. Se engrosó el corazón. Amén, hermano. Pero Dios quiere que el hombre se arrepienta. Amén. Dios quiere que el hombre se arrepienta, su pueblo se arrepienta. Amén. Que abandone el pecado y que viva para Él. Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre,
A su nombre gloria, a la del Señor Jesucristo. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Esa es la intención, el propósito, la motivación de Dios, para que busquen nosotros los hombres, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, si queremos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. O sea, Dios no se consigue así con los métodos humanos y materiales. Hay que conocer a Dios, y muchos pueden percibirlo. Podemos percibir, insistimos, en su palabra. Amén. Ahí se conoce a Dios, en su palabra, en Cristo, que es la luz del mundo, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es Dios, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para eso vino Cristo, para que conociéramos a Dios, pudiéramos conocer a Dios, tener comunión con Él, a través del perdón de los pecados, a través del arrepentimiento. Por Él sabemos y conocemos cuanto nos es posible a los seres humanos conocer a Dios. Amén. Y Dios ha querido que esa revelación sea aprovechada por todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Él hace salir su sol sobre justos e injustos, porque Él quiere que esa revelación sea aprovechada por todos los seres humanos, hermano. Pero lamentablemente hay un pueblo que por un voluntario, óigame bien, un voluntario entorpecimiento de su corazón y de su mente, de su conciencia, se aleja y se olvida de Dios. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es la forma de andar de ellos, en la vanidad de su mente. Y el que siga sus pasos también. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia no es porque el hombre no pueda, repito, no es que no pueda, es que no quiere. Por la dureza de su corazón. Porque quiere seguir engrosado, seguir allá en su pecado, en sus placeres. Amén. Y eso es lo que cantan, publican, hablan, predican de sus placeres, de sus adulterios, de sus fornicaciones. No hay otro tema en ellos, no hay otro tema, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén, hermano. Si uno se da al placer, en él se queda y se asienta. Lo engaña. El pueblo puede ver y oír, pero no quiso hacerlo. Cristo nos revela nuestro pecado, pero no a todos les gusta. Nos muestra el deber, pero nuestro egoísmo se resiste a cumplirlo. Amén, hermano. Y en lugar de esas cosas, el hombre mira solo lo temporal, lo pasajero.
oye solo lo que le halaga, lo que le gusta. Cierra los ojos y tapa los oídos. Amén. A las cosas buenas, verdaderas. No ejercita las facultades espirituales, solo las carnales. Y por eso viene el entenebrecimiento del corazón. Y tras él, la pérdida completa de las facultades cognitivas, sensitivas. Y hace imposible su conversión y su subsiguiente salvación. El hombre, el ser humano. Amén. Juan capítulo 3 verso 19 dice: y esta es la condenación, oiga, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso lo poco, hermano, la poca gente que se convierte hoy en día. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 verso 40 dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No queréis venir a mí. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Amaron más las tinieblas. ¿Se da cuenta? Porque usted y yo tenemos que enamorarnos de Dios y de las cosas de Dios. Tenemos que enamorarnos de Dios, hermano. Porque de pronto se endurece el corazón, se entenebrece, se engrosa el corazón. Amén, hermano. Cristo puede abrir tus ojos para que veas, como aquel ciego que el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo? ¿Qué respondió? Señor, que yo vea, que recobre la vista. Amén. Que recobre la vista, que yo vea. Qué bueno cuando el anhelo del corazón del hombre es ver, saber, conocer la verdad de Dios, vivir y sufrir y luchar por ella, avanzar en el camino de la salvación, no importa que sea difícil, que sea duro, pero que quiere llegar al reino de los cielos, quiere tener comunión con su Creador. Se olvida del pecado y de la maldad, de los placeres de este mundo, hermano. Amén, hermano. Que cultiva su capacidad auditiva y cognitiva con la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, conoce a Cristo. El que conoce a Cristo conoce la vida eterna, tiene la vida eterna. Juan capítulo 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa debe ser la premura del alma, hermano. El afán de este presente siglo para nosotros, ese debe ser, conocer a Cristo. A su nombre gloria. El corazón entendido hay que pedirlo a Dios. Hay que anhelarlo, hay que mostrarle a Dios que queremos es eso. Pero ¿cómo le demuestro yo a Dios que quiero un corazón entendido, sabio para la vida eterna, y no vengo al culto? Y no oro, no estudio la palabra, me enredo en los negocios de la vida, que porque no es pecado, pero hermano, alejado de Dios se va a convertir en pecado. Primera libro de Reyes capítulo 3 verso 9 dice: mire lo que Salomón le pide. Salomón era un hombre sabio, pero mire lo que le pide a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Oiga bien, dame un corazón entendido, que yo sepa discernir, diferenciar lo bueno y lo malo, lo que te agrada y lo que no te agrada, lo que te sirve y lo que no te sirve. Amén, hermano.
Eso debe ser la petición y la premura nuestra, hermano. En el Salmo 119, verso 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, oiga, y la cumpliré de todo corazón. ¿Vio? Eso hay que pedírselo a Dios. Mire, David le: dame entendimiento. Pudiéramos hasta decirle: líbrame de la brutedad, de lo necio. Amén. Salmo 14, verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Lo encontró? Sí. Léame lo último. Por ver si había algún entendido Que buscara a Dios. Ese es el entendido para Dios. ¿Y qué es lo que dice el libro de Proverbios? Que el camino del entendido es ¿qué? Hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. Amén, hermano. Hay que decirle a Dios que nos dé corazón entendido, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ve? Entonces, y no venimos al culto a pedirle a Dios corazón entendido. ¿Cómo lo vamos a tener, hermano? ¿Cómo? ¿Ve? Y lo contrario, el desconocer a Dios acarrea juicio, condenación y perdición. Mire, Oseas capítulo 4, verso 14 ya. Mire qué tremendo este pasaje, hermano. Vea. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, oiga, ni a vuestras nueras cuando adulteren, para que no, porque ellos mismos, oiga bien, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Sí, le está diciendo: no lo va a castigar, tranquilo. Fornique lo que quiera, adultere lo que quiera, haga lo que usted quiera. Yo no necesito castigarlo. Allá adelante caen por sí mismos. ¿Ah? Qué cosa tremenda, mano. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, que sí existe, que hay gente que dice que no existe, pero sí existe, que se burlan y ridiculizan a los cristianos que hablamos del diablo. El diablo no existe, es un bobo, se habla del cerebro. Sí existe. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire bien el que no tiene corazón entendido porque no busca a Dios. Mire, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que se ha sembrado junto al camino. Y ya dijimos, no la entiende porque no es porque no pueda entender, es porque no quiere. Está distraído, está embelesado en otras cosas, se ha dado al placer, se ha dado a la buena mesa, a la buena cama, a la comodidad, al lujo, al dinero, a los placeres. Salomón, cuando experimentó todo eso, allá en Cantares, en Eclesiastés capítulo, dice: ¿de qué sirve el dinero? ¿Para qué el placer? ¿Qué da el placer al hombre? Amén, hermano. Por eso, hermano, dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento previene la caída, hermano.
nos hace sabios y prudentes, transforma nuestras almas garantizando la salvación, la vida eterna. Amigo, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que abandonar el placer y los deseos mundanos. Vivamos para Dios, hermano. Necesitamos vivir para Dios, no para este mundo, no para la carne. Ni siquiera, hermano, entiéndame esto que le voy a decir, ni siquiera para nuestra propia vida. Vivir para nuestra propia vida, no. Hacer lo que hay que hacer para nuestra vida, sí, pero no vivir para ella. Porque muchos también dicen, es que es mi casa, es que es mis hijos, es que es mi familia, es que soy yo, es que es esto. No, tenemos que vivir es para Dios. Y el reino de Dios es justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy los cristianos ya están buscando ellos mismos la añadidura. Se están conformando a este siglo. Amén, hermano. Quiero terminar con un pasaje de la Escritura. A su nombre sea la gloria. En la primera carta del apóstol Juan. Bendito el nombre del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Mire lo que dice, hermano. En el verso 13. Leamos desde el 12, mire, porque es para todos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mire bien. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Bueno, eso le escribe a todos. Y luego dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mano, no ame al mundo, ame a Dios. Ame su palabra. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, todo, la Biblia no excluye nada, hermano. No nos dejemos engañar, no es que esto no es pecado, aquello es, mire que esto, que aquel como lo hace, vea. No nos dejemos engañar, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo va a pasar, hermano. En cualquier momento se acaba la dispensación de la gracia y la iglesia se va para el cielo. Y los que se queden, ay de ellos, hermano. Y después el mundo se va a acabar. El mundo pasa y sus deseos, eso se acaba, hermano. Y si no se acaba el mundo todavía, se le puede acabar la vida a usted. Disfrutando de placeres mundanales. Ahí algunos van a farrean y llega el Señor en un momento de estos, un día de estos cualquiera, les corta el cuello y despiertan en el infierno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Yo no sé usted, hermano, pues yo quiero permanecer para siempre. Yo me quiero ir con el Señor, hermano. Que cuando Cristo venga a recoger su iglesia, yo me vaya con el Señor, hermano.
que eso va a ser pronto. En cualquier momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre, hermano, allá en las nubes. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos en ese momento, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Maravilloso su nombre, hermano. No se deje embelezar de este mundo. Como aquel Simón, Hechos capítulo 8, dice que tenían embelezados a muchos con sus artes mágicas. No se deje embelezar. No se deje distraer de los caminos de Dios, hermano, del camino del Señor, de la búsqueda de Dios. Primero es Dios, segundo Dios, tercero Dios. Amén, hermano. No se deje engañar. Abra los ojos. Dios le ha dado facultades de percepción, hermano. Abra los ojos y los oídos. Esté atento a la perfecta ley del Espíritu, que es la palabra. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele ahora que está cercano. Deje el camino perverso, impío, y vuelva hacia Dios. O mañana le dirán: no quiso. Dios tiene su día para decir: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios tiene su día, hermano. Amén. Póngase de pie y dígale que le ayude, hermano. Necesitamos la ayuda todopoderosa de nuestro Dios.